al contexto de la ONU, porque justamente el gobierno de Venezuela presentó ante las Naciones Unidas el mapa del bloqueo que muestra el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos. Y para estar más cerca de la información, vamos a Nueva York. Ahí está la sede de la ONU y está nuestra enviada especial, Aisa García, quien nos cuenta qué impacto produjo el planteamiento de Venezuela en ese escenario, como decía José Martí, en las fauces del monstruo. Efectivamente, Luis Guillermo, fíjate que ha sido un día muy bueno para Venezuela con esta gran iniciativa, que es algo realmente novedoso, más allá de los muchísimos discursos que se escuchan en el plenario principal de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pues hoy Venezuela convocó a un foro para proponer la creación de una zona internacional libre de agresiones y sanciones, tomando en cuenta que al menos 30 países sufren las sanciones coercitivas y las medidas unilaterales de algunos países. El embajador Samuel Moncada dijo que las medidas coercitivas bilaterales son armas de destrucción económica y que su objetivo era tener el control sobre las economías y destruir el nivel de vida de las poblaciones enteras y sobre todo de los más débiles dentro de estas poblaciones. Mira, este tema de las medidas unilaterales afectan a más de un tercio de los países de la humanidad. Te estoy hablando de 30 países que sufren algún tipo de sanciones unilaterales o un paquete de medidas, como es el caso de Irán, de Cuba, de Nicaragua y Venezuela. Bueno, Luis Guillermo, además de China y Rusia, déjame decirte que Rusia es el país con más sanciones en el mundo hoy en día. Y bueno, los países que imponen medidas unilaterales son Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido y claro, la Unión Europea. Quiero que escuchemos qué dijo el embajador permanente de Venezuela aquí en Naciones Unidas al presentar este mapa geopolítico interactivo que, ojo, está traducido a 9 idiomas. Veamos. Las medidas coercitivas unilaterales son armas de política económica. Son armas de política económica en el sentido literal, porque son armas políticas, cuyo objetivo es el control político de las naciones más débiles por parte de naciones poderosas que controlan el sistema económico mundial. Abusan de su posición de dominio en el sistema económico mundial y usan ese sistema para atentar como un arma contra las naciones más débiles. Bueno, también quiero decirte que además del embajador permanente Samuel Moncada, intervino en esta reunión el viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo. Él dijo que las medidas coercitivas se han convertido desde el año 1950 en una práctica para condicionar la conducta política de las naciones al imponer sanciones y también en un instrumento ilegal que Cuba hoy denunció como genocidio. Claro, a este evento de Venezuela, a este evento tan novedoso, con esta creación del mapa geopolítico interactivo traducido a 9 idiomas, estuvieron muchísimos países, sobre todo estos 30 países que están teniendo sanciones unilaterales por parte de algunos países. Y bueno, yo quiero que veamos, que escuchemos lo que dijo el canciller de Venezuela, Iván Gil, al presentar este mapa interactivo. Adelante, estudio. Cumbre del futuro del próximo año debería ser la oportunidad para reforzar el multilateralismo y alcanzar los ideales que sirvieron de base para el establecimiento de esta organización en el año 1945. También debería ser una oportunidad para reforzar la solidaridad y la cooperación internacional en aras de seguridad y del desarrollo común, al tiempo que debería aportar soluciones concretas a la actual crisis multidimensional y a los numerosos retos que tenemos por delante en diversos ámbitos de más, está decirlo, afectan la vida cotidiana de nuestro pueblo, en particular la del sur global. Bueno, también quiero que se sepa que durante el gobierno de George Bush se aplicaron un promedio de 500 sanciones. El gobierno de Barack Obama adoptó 600 sanciones unilaterales y Donald Trump, obviamente,
adoptó más de 1000 medidas coercitivas que se le llaman medidas, se le llaman sanciones en el lenguaje de estos países que son los que imponen las medidas. ¿Qué te digo de Joseph Biden? Pues acaba de renovar la decisión de continuar el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Y bueno, en este mapa digital que está disponible, repito, en 9 idiomas, quiero decirte en qué sitio está, porque es interesante que toda la humanidad pueda acceder y conocer cuáles son esos 30 países que están viviendo y sobreviviendo con estas medidas unilaterales coercitivas que Cuba hoy dijo que no solo eran genocidios, sino también son medidas criminales. El sitio es www.observatorio.gov.ve de Venezuela. Y bueno, se puede apreciar que Venezuela es el 5º país con más sanciones en los últimos 8 años. Esto queda muy claro cuando usted entra en este sitio y puede visitar este mapa interactivo. Luis Guillermo, para mañana justamente en la misión de Venezuela se van a reunir los países amigos defensores de la Carta de Naciones Unidas y justo son estos países que se oponen a las medidas unilaterales coercitivas, porque en el entendido de que es violatorio de la Carta de Naciones Unidas justamente adoptar medidas unilaterales coercitivas contra otros países y medidas que además tienen impacto colateral en países que no están sancionados. También mañana va a haber una conferencia de prensa de la canciller mexicana, Alicia Bárcena, y también mañana los grupos de solidaridad con Cuba realizarán una enorme marcha con batucada desde Parque Central hasta la misión cubana para decir dejen a Cuba en paz. Y es justamente lo que han estado diciendo todos estos días. Hay un camioncito que circula por toda la ciudad que dice exactamente estas palabras en inglés: dejen a Cuba en paz. Porque este es el reclamo, es el reclamo también para Venezuela, es el reclamo para estos 30 países, no más sanciones unilaterales. Y esto se ha escuchado más fuerte que nunca en esta 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo que vengo cubriendo por Telesur durante años esta Asamblea General de Naciones Unidas, te quiero decir que esta vez con más fuerza se han escuchado el sentir de muchísimos países que además ya venían de Cuba de reunirse en esta reunión importante del grupo de los 77 más China. Y ese es uno de los mensajes que han traído justamente a este 78 periodo de sesiones aquí en Nueva York: no más bloqueo, no más sanciones unilaterales, no más medidas coercitivas, no más medidas de presión. Luis Guillermo, regreso contigo. Sí, Aisa, justamente quería hablar contigo sobre eso porque tú que lo acabas de decir, he reiterado el llamado pues, de muchos países a eliminar estas sanciones, quitarle la categoría de país promotor del terrorismo a Cuba. Bueno, y hemos escuchado también a voces que reclaman por un cambio estructural de la ONU, incluso están hablando de una cumbre del futuro. ¿Qué perspectivas ha notado en la ONU en este momento en torno a cambiar las características de la ONU? Porque solamente que Estados Unidos diga que no se puede cambiar las cosas. No, bueno, es importantísimo lo que me acabas de preguntar, es algo que hay que mencionarlo. Mañana empieza aquí, mañana viernes y el sábado tendrá lugar la Cumbre del Futuro y es un elemento también novedoso dentro de la anquilosada forma de celebrar esta Asamblea General de Naciones Unidas, que por un lado hay foros, hay eventos y también está el debate general. Ahora mismo todavía continúan los discursos de los presidentes. Yo te he dicho en estos días que las jornadas son maratónicas, de 36 a 40 discursos por día y bueno, este tipo de eventos como la Cumbre del Futuro hace la diferencia. Este tipo de eventos como la presentación del mapa interactivo geopolítico que hizo hoy Venezuela también hace la diferencia. ¿Cuáles han sido los temas estos días? Bueno, siempre lo mismo, el tema de la guerra en Europa, el tema de que no hay financiamiento para frenar el cambio climático, el tema de que no han llegado los $100.000 millones que
los países ricos habían prometido en las diferentes conferencias internacionales del cambio climático, que era el compromiso de París, pues nada de eso se ha cumplido. Sin embargo, la deuda externa de los países en desarrollo sigue creciendo y sigue creciendo a un nivel tremendo, porque ¿quién está financiando la guerra en Ucrania? Pues el Fondo Monetario Internacional. ¿Y de dónde la financia? Del aumento de los intereses que le cobra a estos países justamente por la deuda externa, que como te digo, se acumula y se acumula con mayor interés. Entonces, los países en desarrollo traen, que son el 80% de la población mundial, traen un discurso, traen unas demandas, traen unas peticiones, y los países ricos en otro mundo traen otros planteamientos. Ellos hablan de la guerra, ellos hablan del cambio climático, pero sin compromisos. De ahí que países como Brasil y Colombia, que hablaron el primer día aquí, y también Cuba, por ejemplo, el presidente Díaz-Canel dijo: ya basta de palabras, hay que hacer. Necesitamos acciones, porque el calentamiento global, por ejemplo, es una realidad, y porque nuestros países necesitan desarrollarse. Basta de sanciones. Volvemos al mismo tema, que es el eje de los planteamientos de los países en desarrollo, Luis Guillermo. Bueno, Eiza, muchas gracias por esa valiosa interpretación periodística sobre esta realidad de la ONU. Espero que sigas ahí atenta a todo, porque estás dando buenos resultados. Muchas gracias. Bueno,